todos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili. Para hoy les voy a enseñar cómo realizar el paso a paso de este cubrecillas con este hermoso reno. Espero me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo. Bienvenidos. Y los materiales para el cubrecillas de reno vamos a utilizar para el forro o cuerpo una pieza de 1 metro por 50 centímetros. Ya para lo que conforma al muñeco vamos a utilizar fieltro en color camel. Este es un marrón oscuro que sería para los cuernos, una pieza pequeña de un rojo en fieltro que sea muy vivo porque esta será para la nariz. En escocesa, del que ustedes prefieran, vamos a utilizar una pieza pequeña, y para hacerle la bufanda entonces vamos a utilizar este rojo. Ustedes pueden utilizarlo el color que más les guste. El algodón siliconado, la pistola con las barras de silicona, tijeras, hilos correspondientes al color de las telas, millaré, cinta bies o trencilla, el que ustedes prefieran, 3 pompones de estos pequeños. En este caso los voy a utilizar verde para dar contraste a todo este color que está en rojo y marrón, las medias esferas, los botones y alfileres y las agujas. Entonces ya con estos materiales comenzamos. Y estos son los moldes para realizar el cubrecillas y que la aplicación sea el reno. Después de que cortemos los moldes, que recuerden que los compartimos en el blog y en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces después de que saquemos cada pieza del molde, entonces vamos a transferirlos a las telas. Vamos a necesitar para el cuerpo 2 piezas, para cada brazo 2 piezas, para los cuernos 2 piezas también en otro tono, en un marrón mucho más oscuro. Este es un camel. Para la cara o la cabeza 2 piezas, para las orejas 2 piezas para cada oreja, y para la nariz también 2 piezas. Entonces con estas piezas ya cortadas, con estas partes ya cortadas, entonces vamos a empezar a coser en puntada tipo ojal, festón, y vamos a dejar un espacio. Si por ejemplo esta es la forma de la cabeza, entonces en la parte inferior vamos a dejar un espacio pequeño para poder luego rellenarlo. Recuerden que lo rellenamos levemente y vamos a empezar a coser. Vamos a hacer puntada festón, puntada de diente, puntada tipo ojal o de muñecos, dependiendo del país, así le llaman a cada uno en ese tipo de costura. Es muy sencilla de realizar, queda muy bien terminado los muñecos, le da un toque rústico, muy artesanal, pero muy bello. Entonces así vamos a hacer en todas las piezas. Recuerden que vamos a dejar un espacio para luego rellenar, que ya les iré enseñando o mostrando cómo es. Aquí, como pueden ver, ya realizamos la costura por todo el contorno en cada una de las piezas y dejamos orificios que nos permita introducir el algodón siliconado. Entonces todas las piezas lo tienen. Recuerden que es levemente el relleno, no es para que nos quede muy gordo. Entonces por ejemplo aquí dejé el espacio y lo que voy a hacer es que con un poco de algodón siliconado lo introduzco en cada una de las piezas. En todas voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces no es mucho lo que se necesita de relleno porque es levemente. Aquí de pronto necesito un poco más. Ahora termino con la misma puntada, con la puntada festón o tipo diente. La ventaja que tiene esta puntada es que no se nota las uniones, es muy fácil. Así hago en todas las otras piezas. Bien, aquí ya tengo todas las piezas llenas, ya están todas rellenas y cosidas. Entonces ahora lo que vamos a empezar es armar la aplicación. Aquí tengo una pieza de 12 centímetros por 2,5 centímetros de ancho, que es con el que vamos a decorar
aquí los brazos del reno. Debo tener la silicona caliente lista, ¿sí? Para aplicar, que esté bien caliente. Y pegamos las telas. Igual con el otro brazo. Luego podemos hacer retoques de silicona, como les he enseñado en otros proyectos. Listo, así quedan los brazos. Ahora voy a trabajar la cabeza. La cabeza, entonces vamos a pegar los cuernos, así. Sostenemos para que la silicona caliente fije muy bien. Ahora también pegamos las orejas. En este momento lo que hacemos es poner las piezas. Ya luego, cuando ya esté seco, podemos pasar más silicona en las zonas que de pronto nos hayan quedado sin pegar. Pegamos también la nariz. Y por aquí tengo los ojos. Aquí va uno. Y pego el otro. Así. Bueno, después de que ya hemos pegado bien todas las piezas de la cabeza, ahora lo que hacemos es unir con silicona también el cuerpo y la cabeza. Entonces vamos a aplicar silicona que esté muy caliente. Recuerde que el retoque de silicona lo pueden hacer luego, así que la pieza quede bien pegada. Y también vamos entonces a añadir los brazos. Aquí los podemos pegar. Luego hacemos el retoque de silicona al final y eso permite que nos quede más fija la pieza. Ahora las fijamos muy bien todas. Esperamos que seque y mientras cortamos una pieza de 8 centímetros de ancho que tenga 60 centímetros de largo, que esta va a ser la bufanda del reno. Pues cuando ya esté seco la ponemos. Aquí voy a tomar la pieza de la bufanda, la voy a enrollar y la vamos a poner por el contorno del cuello del reno. Entonces aquí vamos a ponerla. La ajustamos, pero sin que el muñeco pierda la forma, ¿sí? Sin que el reno pierda la forma. Ahora la aseguramos también con silicona para que no se nos vaya a soltar. Aquí también el largo, si está muy largo, entonces podemos cortar un poco el extremo. La voy a organizar primero antes de cortarla. Aquí también.
puedo cortar un poco. Y aquí también. En los extremos podemos hacer un flequillo. Entonces el flequillo se hace es cortando. La tijera debe tener muy buena punta, muy buen filo. Vamos a ir cortando en los extremos para que nos dé un flequillo como el de las bufandas tradicionales. Listo, ¿sí ven que queda el flequillo? Lo mismo lo voy a hacer al otro lado. Por ahora, para continuar, voy a pegar entonces estos pompones para decorar el cuerpo del reno. Esto le da un contraste muy lindo. Los colores navideños son preciosos, este verde y este rojo son lindos, hermosos. Me gusta mucho, la verdad. Recuerden fijar la bufanda, que quede muy bien pegada. Entonces así estaría quedando el reno. Bien, esta es la tela que vamos a utilizar como forro o funda. En realidad ella no tiene mucha ciencia porque lo que tiene de largo es 1 metro y de ancho 50 centímetros. Aquí está doblada en el centro. Si tu silla es más alta, entonces puedes alargar la medida que quede a 1,20. Si es redonda o curva la silla en el extremo, en la parte superior, puedes hacerle curva al forro para que quede mejor vestido. Por ejemplo, en mi caso eso le voy a hacer. Le voy a hacer curva acá en la parte superior y vamos a decorar con millaré este extremo. Entonces voy a hacer el proceso para enseñarles el resultado final de cómo es la funda, que en realidad es muy sencilla. Y aquí entonces ya cosí por todo el contorno. Si pueden realizarlo a mano, pegarlo con silicona, o sea, la manera que a ustedes les facilite y les quede bonito y queden ustedes a gusto es suficiente. Entonces aquí ya lo cosí y me queda entonces, aquí ya tengo otro que corresponde a otro cubrecillas que les voy a compartir. Entonces aquí ya está. Ahora lo que vamos a hacer es que con millaré le vamos a decorar la parte inferior para que nos quede más bonito, mucho más lindo. Ustedes ya miran si de pronto le ponen millaré o la cinta bies o sesgo o le cogen un dobladillo. Ustedes ya deciden allí qué realizan. Entonces esto lo voy a empezar a pegar por todo el contorno para que me quede más lindo. También pueden hacerlo con silicona fría, eso sí, teniendo en cuenta que la silicona líquida o fría se demora más en secar. Y decoramos así hasta terminar. Y listo, entonces ya pegué el millaré por todo el contorno del forro. Ahora entonces sí procedo a pegar la aplicación el que hayamos hecho. Listo, este es el reno. Este reno lo escogí para el tono rojo, teniendo pues jugando con los contrastes de color. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar por toda la parte de atrás del reno silicona, harta silicona, y lo pego sobre el forro, y así entonces ya estaría terminado el proyecto. Entonces recuerden que ya la parte que les quede faltando con silicona, al final pueden aplicar más. Ahora termino de pegarlo y
ya saben que al inicio o al final del video, entonces les dejo las fotos de cómo queda ya el proyecto terminado, exhibido ya en el asiento. Entonces espero que les haya gustado mucho este proyecto. A mí me encantó, la verdad, todo lo que sea de Navidad me encanta, me alegra mucho estas fiestas, de este fin de año, decorar la casa es de lo que más me gusta. Entonces espero que les haya gustado el proyecto, que lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo video. Abrazos para todos, bye bye.